Primero dar gracias por la entrevista, por el tiempo, y me gustaría igual que pudiese presentarse con su nombre y su cargo y su rol en la cooperativa. Ujú. Bueno, Maimai, Incheta, Gloria Marivil, Coñuepan, Piñén, eh, Incheñén, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche. Bueno, la primera pregunta con respecto al eje, el principal eje, que es previo a la cooperativa, es que pensando en las formas de participación colectiva y redes de ya sea apoyo sociocomunitario o también en el ámbito económico, de antes de la cooperativa, ¿qué tipo de experiencia usted había tenido con respecto a ese tipo de colectivos? Ah, creo que en el ámbito de los profesores, algo, pero bien desde fuera. O sea, mi participación no fue protagónica, pero en algún momento hubo un esfuerzo en una escuela en la que yo trabajé de formar una, una especie de fondo común para ir rotatorio, para ir que cada de emergencia porque estuviera ahí para que entre los profesores para ir resolviendo problemas de emergencia que tuvieran las personas, los que querían participar en esa iniciativa. Pero fíjate que mucho antes de eso, muchos años antes con eso, yo tuve una experiencia que fue importante porque cuando yo escuché hablar de la idea de cooperativa de ahorro y crédito, me acordé de esa experiencia y uní con eso anhelos que fueron transmitidos por mi familia, por mi padre concretamente. Lo que tiene que ver con esta idea de que los mapuches necesitábamos empoderarnos económicamente, eh, que en este país que el tema de la plutocracia que existe, que controla lo económico, siempre ha sido muy potente y al mismo tiempo excluyente. Entonces uno se vuelve muy dependiente. Entonces hay que hacerlo como hay que copiarle a otros pueblos, decía mi padre, ¿no? Eh, Más allá de la simpatía o no que pueda tener en el conflicto que tiene con los palestinos, ¿no es cierto? Decía, los israelitas, los judíos tienen una gran capacidad económica, ellos se apoyan unos a otros, generan iniciativas de apoyo mutuo, ¿no es cierto? Y, y bueno, y son un poder económico por eso y porque son ordenados y etcétera. Entonces, decía, nosotros deberíamos, aunque seamos muy pobres, seamos muy pobres, eso lo escuché decir muchas veces, no importa lo pobre que seamos, si nosotros cada mapuche fuera disciplinado y diera un poquitito, nosotros podríamos tener un banco, me decía. Podríamos tenerlo. Y era cosa que él conversaba nomás. O sea, no que lo escuché decir. Ahora fue importante esa conversación porque esa Trump que hacía él, porque a la hora de cuando empieza a desarrollarse, muchos años después, ¿quién iba a pensar que yo me iba a topar con estos procesos en los que me involucré? En la que aparece esta idea de que necesitamos tener empoderamiento económico, buscar una manera, y entre las posibilidades que hay está una institución financiera, pero banco inmediatamente era demasiado, no teníamos, ¿no es cierto? No teníamos la posibilidad. Así es que, pero sí se tenía claro de que era una aspiración que había sido lanzada eh, por dirigentes de otras épocas, ya en la década del 40, 50 había una propuesta lanzada de formar una caja de crédito mapuche, ya que fue propuesta por Venancio Coñuepan. Entonces yo como estudiante de historia me involucraba con un grupo de estudiantes de la Universidad de Frontera que hizo esta recopilación de las ideas que en otras generaciones o propuestas que en otras generaciones se hicieron desde las dirigencias, los intentos organizativos que han tenido los mapuches desde que fueron incorporados al Estado chileno. Entonces, en ese recorrido salieron las distintas propuestas y entre ellas salió esto, ya de la caja de ahorro mapuche. Entonces, pero te contaba de que nosotros hicimos un ensayo en la universidad
con los estudiantes de una organización de mapuches de la universidad, de la época en que yo estudié, se llamaba Huequintún, que fue muy famoso Huequintún, ¿no? Creo que organizamos al mundo estudiantil en la región en la época que nos tocó ser estudiantes. Y allí hicimos como una especie de experimentación a través de una cooperativa, porque todo era pero pobrísimo, te voy a decir que nadie tenía ni siquiera plata para andar en micro, andábamos a pie nomás, pues no había otra manera en esa época de andar. Entonces, y había que por lo menos hacer dinero para poder comprar cositas, qué sé yo, y tener platas para pasaje, en fin, y tener algo con que moverse. Así es que surge la idea de formar una especie de venta en la universidad, de tomar un espacio al principio para vender cosas, entre ellos cigarros, galletas, bueno, sopaipilla también salieron después, qué sé yo, y salieron hartas cosas y para juntar el dinero para comprar, que la mercadería que mensualmente, que semanalmente, disculpa, no mensualmente, nosotros dijimos, ¿cómo lo hacemos? Si todos pongamos una cuota, ya. Cuota y hacemos un fondo común y esto va a ser como una cooperativa. Y alguien dijo la palabra cooperativa. Esto lo vamos a administrar y va a ser democráticamente administrado. De hecho, nos vamos a turnar aquí, va a haber una comisión revisora de cuentas, porque esta cuestión tiene que ser transparente, y vamos a turnarnos la administración de la... Fue una experiencia bonita, al principio solo participamos mapuches, después había otra gente que quería participar, personas no mapuches de otras carreras, y ahí como que fuimos dando espacio a otros también, pero siempre se mantuvo bajo el control de los estudiantes que pertenecían a Huenquintún, hasta que los que estaban más comprometidos creo que salieron y después, bueno, mi sobrino hasta hace como 2 años atrás, todavía ¿no es cierto? Heredaron en un espacio en el que se había creado a propósito de Huequintún dentro de la universidad. Ahora la pandemia eliminó ese espacio porque hicieron todo un rediseño y no le preguntaron a nadie, y ahí hay un cuento complicado ahora. Perdieron ese espacio en el fondo. Pero eso surgió gracias a esta iniciativa, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Surgió una necesidad, ¿no? La necesidad de tener unos pesos y de decir, bueno, si no tenemos nada, ¿cómo lo hacemos, digamos? Y lo único que hacemos es juntar lo poco que tenemos en un pozo común, y eso fue creciendo porque al principio era una mesita pequeñita con productos poquitos, pero te diré que al año era una cosa tremenda, que vendíamos de todo, de lo que te puedas imaginar. Esta gente nos ponía en consignación sus cosas para que se las vendiéramos. Entonces teníamos... Esa fue la experiencia que tuve, que fue como un recuerdo bonito. Y cuando yo empecé a participar, creo que en el 2013 por ahí más o menos ya, porque yo fui a hacer un magíster, estuve fuera del país y volví, y bueno, bajón, cuando volví estaba desempleada, o sea, derechamente desempleada, y tenía harto tiempo y con unas horitas por ahí nomás, qué sé yo. De repente alguien me llama por teléfono a mi casa y me dice, en el tiempo tenía teléfono fijo, no existía todavía, parece, sí existía, pero yo no lo usaba, los celulares. Entonces, pero sí tenía un teléfono fijo. Me llamaron, entonces me invitaron, me dijeron, ¿te acuerdas que alguna vez tú apoyaste la creación de una organización mapuche de profesionales? Chuta, dije, sí, parece que participé, pero fue antes de que me fuera al magíster, sí. Me dijeron, bueno, se creó eso, existe, está funcionando. Me dice, te invitamos a integrarte porque sabemos que estás acá. Ya dije, como que estaba desvinculada de todo, entonces dije ya, y me integré. Y esa orgánica se llama Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, AIDS, ¿ya? Y funcionaba acá al lado, en esas oficinitas que están allí, que tienen salida directa, ¿ya? Ahí funcionaba. Entonces yo recuerdo que me tomé contacto con este espacio físico cuando vine, y ya me parece, como me invitaron, dije, no, yo voy nomás, pues sí, que alguien me invite a participar en una orgánica mapuche, porque me sentía como bola guacha en ese minuto y no estaba participando en nada. Me había vinculado del tema de los profesores,
los profesores, había participado en una organización de profesores que se había deshecho, cada uno había tomado rumbos distintos, algunos de ellos habían ido a parar allá a Yaipuy en esa experiencia de colegio de recuperación de una escuela en Yaipuy, pero ya habían deshecho la organización de profesores que se había yo en algún momento participado. Ya, entonces, así que yo contenta empecé a participar. Y como era una organización de profesionales donde no necesariamente había un profesor, había unos par de profesores, nomás otras personas que desarrollaban otras actividades, contadores, qué sé yo, ahí está yo creo que es la persona que es no sé si el autor intelectual solo, pero creo que es fundamental y siempre reconocerlo, que es Hernán Curiñir, quien empezó a darle mucha fuerza a la idea del concepto de desarrollo endógeno. ¿Ya? Entonces, y él hablaba mucho de eso. Yo en principio no entendía qué es lo que era el desarrollo endógeno, pero cuando llegué se estaba planteando la idea de cómo hacer experiencias de autoformación, experiencias organizadas por nosotros, invitando a personas de distintas áreas que puedan dar su visión sobre el tema del desarrollo económico de los mapuches y del por qué estamos en la situación en la que estamos, hacer un análisis, una suerte de diagnóstico. Al principio fueron como reuniones ahí nomás dentro de Light, ya. Pero de a poquito va tomando forma la idea de hacer como unos encuentros que le llamamos al principio simposios sobre desarrollo endógeno. Después transformó su nombre porque dijimos esta cosa hay que mapuchizarla porque suena muy ahuencado decir simposios de desarrollo endógeno. Entonces le pusimos Trafquinto Kimun, ya, Trafquinto Kimun. Y se empezaron a hacer Trafquinto Kimun, nos invitaban a personalidades mapuche de distintas áreas, con experiencias de desarrollo autónoma o que habían logrado cierto éxito en las actividades que desarrollaban, a plantear su visión sobre el tema de la situación económica mapuche y qué hacer frente a eso. Entonces, yo alcancé a participar en tres de estos Trafquinto Kimun, ya, y la verdad es que se me abrió un mundo porque mis reflexiones estaban en torno a la educación, en torno a la historia, ya, mucho sobre el tema de la historia, y bueno, lo económico era algo que yo había topado por mi familia, porque mis padres siempre le cuento a la gente que si fuera por esfuerzo, por tenacidad, en realizar actividades económicas diversas, se las jugaron por todo. ¿Qué no hicieron ellos? Yo me acuerdo que de todo. Mi madre tuvo un taller de costura, un taller en casa, casi llegó a tener 4 operarias en algún momento, tuvieron negocio, un minimarket, mi papá hacía bolsos era talabastero, hacía bolsos para vender, tuvieron puestos de feria, probaron todo lo que te puedas imaginar. Por razones que es muy largo contar, todo se caía en algún minuto, pero que intentaron muchas cosas, o sea, si alguien dijera, si hiciste el emprendimiento en el mundo mapuche, digo, claro, mi familia estuvo todo el tiempo, ya. Entonces ellos intentaron, porque estaban con esa idea de que ellos iban a derrotar la pobreza, estaban en la ciudad para derrotar la pobreza, de hecho, de otra manera, buscar otro norte en eso. No les fue tan bien, ¿eh? Pensaba que se invirtió demasiado esfuerzo y los resultados no fueron tan auspiciosos como debieron haber sido, pero dejó mucha experiencia y mucha reflexión sobre el tema de la pobreza, porque mi padre era eminentemente reflexivo, entonces en esas cosas conversaba los sábados y decía, mira, hay cosas que nosotros tenemos que dejar atrás, hay cosas que tenemos que avanzar, y entonces eso fue la base. Y me permitió entender lo que aquí se estaba hablando, porque la idea del desarrollo endógeno es en el fondo a partir de las capacidades propias y de lo que te ofrece tu territorio, y a partir de eso, ¿no es cierto?, aprender, incorporar elementos nuevos. Pero tú tienes que partir de lo que eres capaz de hacer o de lo que estás convencida de que puedes hacer, ¿ya? Romper esta idea de que se daba mucho en esos simposios, se hizo toda una crítica al proceso desarrollado
programa Orígenes, ¿no? Porque resulta que llegó un préstamo de mucha cantidad de plata que se le hizo al Estado chileno para ponerlo a disposición de los pueblos originarios, ¿ya? Y se realizó el famoso programa Orígenes, millones y millones de pesos, pero que en términos de, si tú analizas lo que finalmente quedó de esa inyección entre comillas de dinero para el mundo indígena, ya no sé si quedó algo, ¿me entiendes? Yo no sé si hay alguna experiencia exitosa surgida del programa Orígenes, y eso es lo que de alguna manera se conversaba ahí, qué pasaba ahí. Entonces la queja de los que hacían parte de las consultorías, ¿no es cierto?, que iban a las comunidades, decían, no, que esta gente, uno le deja los recursos, pero después, es muy típico el caso de eso, de las vacas que se entregaban y que después la gente se la comía y desapareció las vacas, ¿sabes? Eso que se invirtió del programa Orígenes, no quedó nada, pues esa vaca se la comieron. Entonces, chuta, y bueno, esto de este proceso del simposio me permitió darme cuenta de por qué se la comieron. Po. O sea, me di cuenta de que en el fondo partían primero, no le preguntaban si querían vaca o no querían, ¿ya? Sino que había un pool que le decían, usted puede elegir A, B o C y punto. Y usted puede comprar acá A, B o C y punto, ¿ya? Y resulta de que las vacas las compraban a un fondo, habían todo un negociado entre el técnico agrícola o el que estaba el profesional de ahí, vacas que se compraban en la feria, muy flacas, se engordaban, se hacían procesos de engorda, se las traían se las entregaban a las comunidades y ellos, claro, mientras las estuvieron alimentando bien, con ciertos alimentos, esas vacas estaban estupendas, pero cuando llegaron a los predios de las comunidades, a las comunidades, esas vacas enflaquecieron, ellos no podían mantenerlas en el nivel de alimentación que las tuvieron cuando las engordaron, ¿me entiendes? Entonces enflaquecían y veían que perdían todo, entre perderlo todo se las comían, pues. O sea, obvio. ¿Ya? Entonces hay todo un proceso ahí de una cuestión que es desde afuera, pensada en otra parte, ni siquiera en este territorio, ni siquiera en la región, sino probablemente allá en Santiago, alguien las planteó y crearon este programa, ¿no es cierto? Y todos los presupuestos y todo lo que el controlar el proceso de todo era controlado por otros, ni siquiera salía de la idea de las personas. Entonces, absolutamente lo contrario a desarrollo endógeno. Desarrollo endógeno es que las ideas y el impulso salga de los sujetos, ¿no es cierto?, que quieren solucionar algún problema, ¿no es cierto?, avanzar hacia algo. De esos sujetos tiene que partir. Y al ritmo y al paso que esos sujetos puedan ir dando, incorporándole nuevo conocimiento, obviamente, pero en eso entendí que consistía el desarrollo endógeno, ¿te das cuenta? Entonces, dije, tú, ¿verdad? O sea, que esta cosa aquí está mal planteada, o sea, y además lo único que hace además es como reforzar los típicos estigmas y, ¿no es cierto?, prejuicios que existen en el mundo indígena, flojos, dejados, ya, no saben organizarse, etc. Entonces necesitábamos urgente, y eso fue una de las conclusiones, de desarrollar un proceso endogénico, ya, que mostrara que no es así, que todos esos prejuicios y esos, ¿no es cierto?, estereotipos son solo eso, ¿ya? Y que si se realiza un proceso bien hecho, ¿no es cierto?, se puede tener éxito. Eso pretendíamos, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no? Que el problema era el cómo se desarrollaban las cosas y que nada estaba en control de quienes se supone que eran los objetos, ¿ya?, o focos de esos programas. Entonces, así surge un poco de esas reflexiones, de un proceso reflexivo, de las experiencias que cada uno trae respecto. Había ahí personas que habían iniciado emprendimiento, Hernán Cuniño había sido empresario, ya tenía una trayectoria como empresario, entonces tenían como ideas al respecto y los demás, bueno, tenían sus propias ideas, ¿sí? Entonces, así va madurando la idea de que teníamos que pasar desde esa reflexión
que había sido muy buena, digamos, para mí fue muy iluminadora, eh, pero había que pasar a la acción, porque era hasta el momento solamente, ¿no es cierto?, reflexión nomás, y neutral, pero había que pasar a la acción. Y bueno, se planteó, creo que en el Transquinto Quimun de allá de Renaico, se hizo un Renaico, y, y a propósito de la exposición de unos lamien que eran de ahí de Galvarino, que estaban ellos en proceso de creación del ban, no me acuerdo, pero ellos tenían nombre incluso para el banco, un banco mapuche, no me acuerdo, Banche, sí, tal cual, Banche, ¿ya? Banche. Y el Banche era, pero quedamos tan alucinados con la exposición del Lamien que me acuerdo que dijimos nosotros tenemos que hacer algo parecido. Incluso en algún minuto uno de los fundadores de la cooperativa, que es el Jorge Huichalaf, lanzó derechamente la idea, que dijo, porque, oiga, pero nosotros nos podemos hacer socios, nosotros queremos ser socios del Banche. Y bueno, y dijeron que no, que era una experiencia solo del territorio de Calvarino, y los participantes eran las comunidades del territorio calvarino y eso. Entonces, qué pena, ya. Entonces, y bueno, ahí quedó rondando la idea, porque quedamos tan como así con las pepas abiertas con respecto al Banche, lo que se podía hacer. Ahora la diferencia es que el Banche presuponía, y de hecho lo tenía al parecer, no sé después qué pasó, porque no se constituyeron finalmente legalmente como cooperativa, ¿ya? Tenían plata, o sea, tenían plata porque ellos habían hecho unas negociaciones con forestales, ya de ahí de la zona, y habían llegado a un acuerdo, y las forestales estaban ocupando a las comunidades como para hacer trabajos de traslado de madera. Habían llegado a un convenio, las mismas comunidades iban a proporcionar la mano de obra, y ellos le iban a pasar plata para que compraran camiones, y estaban sacando, ya habían hecho un convenio y ellos movían plata en ese momento. Entonces, pero la verdad es que perdí el hilo de continuidad de eso, así que creo que en algún momento eso se paralizó. De hecho, creo que esa forestal con que ellos llegaron a un acuerdo, no, que ya no existe, me da impresión, no sé. Ahí yo le perdí el hilo, pero el punto es que la exposición que se hizo ahí nos sirvió para, como de alguna manera, girar la idea de una iniciativa económica de tipo productiva a una de tipo financiera, ¿ya? Porque al principio estábamos en la idea de algo como industrial, algo como en los límites de lo industrial y de lo artesanal, ahí estábamos, ¿ya? Pero el escuchar esa experiencia en el último Transquinto Quimun giró el asunto hacia la decisión a que fuera algo financiero. Y bueno, y Hernán Coriñir dijo, aquí el paraguas para hacer esto. Él lo averiguó, se movió muy rápido en realidad, y a la siguiente reunión ya él tenía su propuesta, que el paraguas que podíamos usar era el de Cooperativa de Ahorro y Crédito. Ya tenía claro cuáles eran los requisitos, qué era lo que había que hacer, al menos en papel, ¿ya? Eso fue como resumidamente cómo fue el proceso en el que yo me involucré, ¿te das cuenta? Y que me sedujo y me enamoré de la idea, y yo dije, ya, vamos, porque junté estas cosas por las palabras de mi padre, decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Eso. ¿Y qué rol, por ejemplo, cumplía usted ahí? ¿Alguna experiencia que se acuerde desde esa integración a la I? ¿Qué rol cumplía? Bueno, ahí múltiple, porque no era un grupo muy grande, si en el fondo no, como todas las orgánicas, a veces aparece mucha gente, pero de repente desaparece la gente. Bueno, yo tengo como el mérito, la virtud y el defecto, porque también es un defecto, de cómo decir, yo estoy en esto, no lo dejo tirado, porque supone que me involucré, y yo ya sentía que lo había dejado, ni siquiera me había acordado que yo me había participado al inicio de la formación, ¿no?
Después cuando supe que existía Utah, le dije, perdí la pista de esto, ahora ya no se la pierdo, así que sigo aquí funcionando. Entonces, bueno, hice de repente de secretaria, hice de encargada de ¿no es cierto?, de la organización, de, 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 ¿cómo se llama?, de buscar otras orgánicas, otras personas que quisieran participar. Pero básicamente fue eso, porque entre que yo ingresé y el nacimiento de la cooperativa pasan 2 años y medio, no es más que eso, ¿sí? Entonces, y entre medio de la actividad laboral, ¿sí? Sí. Entonces, roles como ya encargada de organización de determinada área, pues no me encargué nunca de Ultras Quinto Común sola, porque era igual una cosa grande que había que repartirse la tarea, ¿ya? De la cosa logística, ¿ya? De lo que se necesitaba ¿no es cierto?, para las actividades, para el día del evento, ¿ya? La recaudación de recursos, me acuerdo que organizamos beneficios, y ahí estaba uno, ¿no es cierto?, diciendo, ya, hagámoslo, hagamos un asunto para juntar algo de plata para que no salga de nuestros bolsillos. Ahí me acuerdo que hicimos en el colegio de profesores, ahí en Carlos Sepúlveda, actividades que implicaran reunir algunos fondos para poder tener dinero y no tuviera que todo salir del bolsillo de uno, ¿sí? Básicamente eso, no de alguna manera siempre como la cosa más práctica, ¿no? Me involucré, digamos, en la cosa más práctica de lo que se ve, de lo que se hace, porque me gusta escuchar, me gusta elucubrar mucho, pero desde el momento digo, ya, pero concreticemos, hagamos, que ya quiero ver cosas, y eso. ¿Qué aspectos de ese tiempo, por ejemplo, de esos años previos a la conformación, de esos tiempos de Nuchan, de Quinto Kimun, se mantienen o se conservan hoy en día en la cooperativa Kume Munguén? Hay una tendencia bueno, hay una tendencia como a pensar, a reflexionar harto ya, como que hay más capacidad de reflexión, porque la mayoría coincide que los fundadores de la cooperativa son muy pocos los que tenían un conocimiento real de cómo funciona una cooperativa, ¿me entiendes? Práctico, sino que la mayoría eran relacionadas con las ciencias sociales. Y los que sí tenían algo de conocimiento por profesión, ya de los fundadores de la Cuemuñén, no podían ejercer roles protagónicos porque estaban atrapados por sus cuestiones laborales, ni siquiera estaban aquí en la región, andaban en otros lados, ¿me entiendes? O sea, entonces como que nosotros seguimos teniendo un poquito esa área de... ¿Te abro? ¿Sí? Sí, seguimos teniendo como esa tendencia a reflexionar mucho, ¿ya? Que no es malo, ¿ya? Pero en determinados momentos necesitamos avanzar en el hacer, ¿ya? Y a veces el hacer nos queda rezagado o nos queda grande porque en el fondo no tenemos el conocimiento expertise del área específica que necesitamos, ¿ya? Entonces, existe como esa... yo creo que seguimos, si hay algo que hay mucha riqueza aquí es de reflexión, ¿ya? Mucha riqueza en ese sentido. Yo, a lo mejor, contrasentido a lo que ocurre en otros lados, yo participaba en otros lados y la gente no reflexiona tanto, o sea, no son muy reflexivos, ¿me entiendes? Nosotros somos como lo contrario. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿ya? Sí. ¿Dónde dejé mi llave? Hay una cuestión ya ahora en el segundo eje, en esta etapa ya de trayectoria como tal de la cooperativa de ahorro y crédito. Hay una reflexión que dice que hay dos formas de entrar al cooperativismo. Una, aprendiendo de a poco cómo se hace cooperativismo, instruyéndose dentro de las capacitaciones de diferentes instituciones que ofrecen ese conocimiento. Y hay otra también que es como entrar al cooperativismo pero por una cuestión de subsistencia, de necesidad imperiosa, digamos, al necesitar de estas nuevas economías alternativas para poder crecer económicamente. ¿Cómo usted entiende en su apreciación personal de cómo entró a la cooperativa? Si es por una vía de conocer lo que era el cooperativismo o más bien por una necesidad
económica tajante, digamos? Por ambas cosas. Por ambas, porque bueno, te conté lo de todo el proceso reflexivo, me enamoré de la idea, yo tenía estaba formateada para la idea de que los mapuches teníamos que buscar una fórmula para empoderarnos, ya. Me acuerdo que estaba en Bolivia en mi maestría y en alguna vez escuché, porque estábamos discutiendo el tema de la minorización de las lenguas y de cómo lenguas se extinguen. Entonces estaban viendo casos de lenguas que se han logrado ir recuperando y que se han ido transformando empoderándose y ampliando la base de hablantes, cosa que en el Mapudungun está pasando al revés. Entonces ahí era claro que era así, por los datos, por los estudios, etcétera. Entonces, escuchando la exposición de una profesora que decía, bueno, casos en que eso se ha dado, qué elementos han intervenido, digamos. Una, la idea de la iniciativa de la comunidad, que es la comunidad que se convence que tiene que hacer ese proceso, ¿ya? Entonces esa idea de que tiene que nacer desde el, ¿no es cierto?, del fuero, del convencimiento de la comunidad local, ¿ya? Uno. Y ya estaba sembrada y estaba también, algunos de los casos exitosos mencionaban a los maorí, mencionaban a los vascos, ¿no?, en España. Y bueno, ya hace un comentario la docente y dice, bueno, los vascos, ellos está el tema, ellos mueven la economía del país, o sea, los vascos tienen poder económico. O sea, entonces, por eso ellos pudieron hacer escuelas autónomas, y las que enseñaron solo en vasco, y por muchos años no las reconocieron, pero pudieron resistir porque tenían poder económico para hacer resistir esas experiencias. Claro, y ahí dije, chuta, necesitamos poder económico. Bueno, o sea, todo pasa por la economía, la lengua, libros, todo de alguna manera, si lo quieres hacer, lograr que sobreviva el siglo XXII, el siglo XXIII, tiene una variable económica que es súper importante. Y hay otra variable que tiene que ver con el desear que el pueblo quiera, ¿no es cierto?, conservar aquello, digamos, y luchar por eso. Y bueno, eso ya venía sembrado. Entonces yo cuando hicimos ese proceso allí, todos empezaron a decir, bueno, pero es que teniendo una cooperativa pues vamos a poder resolver todo. A ver, el que quiere publicar un libro, que había personas que querían publicar el libro en el grupo, y ya dijeron, vamos a tener financiamiento, esa persona pueda adquirir financiamiento, esa persona pueda publicar su libro. Ya, el que quiera, no sé, pues, armarse un negocito de, ¿no es cierto?, de algo, esa persona va a tener financiamiento, va a poder. Entonces llegamos a la conclusión de que era estratégico, y empezaron algunos, no, yo intenté sacar un crédito hipotecario porque muchos mapuches profesionales de hoy en día quieren volver a sus tierras, a sus lugares de nacimiento, y quieren volver al campo, pero quieren obviamente volver en condiciones del siglo XXI, ¿me entiendes? Con una casita, con ciertas comodidades también que te ofrece el mundo moderno, que son cuestiones universales, no son cuestiones de la sociedad chilena nomás. Entonces algunos, pero nadie te da un crédito hipotecario sobre una tierra indígena, eso no se da, ¿ya? Entonces, y así empezaron. Había un caballero ahí que decía, yo quiero ponerle, ¿no es cierto?, riego a mis manzanos, ¿ya? Entonces, etcétera. Entonces ahí empezamos a ver que había muchas necesidades que y que no estaban cubiertas, porque los bancos es muy extraño que te pesquen si no tienes ¿no es cierto?, un negocio muy bien establecido, que tenga todo un desarrollo que mostrar, ¿ya? Y si está en tierra indígena, menos todavía. No te pescan nomás, literalmente. Entonces dijimos, no, esto es una necesidad. O sea, es una necesidad de tener una orgánica, una instancia, ¿no es cierto?, que pueda brindar financiamiento a iniciativas que la gente mapuche tenga, sean iniciativas de cuestiones tradicionales o iniciativas de cuestiones más modernas, pero
que puedan, ¿no es cierto?, las personas acceder por su propia iniciativa y no que te pongan los criterios sobre los cuales sacarlo, pues, ¿ya? Porque hasta el día de hoy siguen en los campos yendo, lo sé, porque tengo un hermano que vive en el campo. Entonces le dicen, este año usted puede a través del Prodesal, por decirlo de alguna manera, o de los PTI o de los otros que se crearon después, que no me acuerdo cómo se llaman. Ustedes pueden este año sacar A, B, C, ¿ya? Pero es que la persona tenía otra idea y quiere hacer otra cosa, pero tiene que sacar lo que les dice que pueden sacar nomás. No hay otras opciones, entonces sigue existiendo eso. Entonces dijimos, es una necesidad, necesitamos un ente autónomo que quienes lo conformen decidan cuáles son las políticas, a quiénes y cómo se van a dar ese financiamiento, ¿ya? Entonces ahí aparece la idea de la pertinencia, ¿no es cierto?, social y cultural que debe tener una instancia como la que estábamos pensando, ¿sí? Y entonces yo creo que en este caso es una cuestión de reflexión, de enamorarse de la idea, pero también es una cuestión de una necesidad que veíamos. De hecho, yo estaba desde el inicio y no me da vergüenza, y siempre lo he dicho, casi todos los años en que estaba he sacado un crédito, porque para eso lo creamos. Vino uno de los socios fundadores, que fue el primero que sacó, y llegó a la oficina, me acuerdo, dijo yo quiero pedir un crédito, dijo, ¿me darán? Y dijeron, sí, pues para eso lo creamos. Entonces, también se crea ¿no es cierto?, porque existe la necesidad de una instancia como esta, ¿ya? Y los que la han trabajado adentro con mayor convicción son los que se dan cuenta de eso, que realmente responde a necesidades. Necesidades de financiar elementos más que como una instancia que genera renta, ¿me entiendes?, que genera rentabilidad para los socios, que lo ideal es que también logremos eso, pero sabiendo que es una cuestión autogestionada, ¿ya? Que partió prácticamente cumpliendo el mínimo que la ley de cooperativas establecía como capital para empezar a funcionar. Yo creo que nos aprobaron, yo sinceramente a esta altura, después de 6 años, creo que la DAE nos aprobó porque no hacen bien su pega, ¿ya? Porque en el fondo es tanto trabajo que tienen que vieron nuestro proyecto, lo vieron por encima, no lo analizaron en profundidad ni nada, y dijeron ya, le damos la pasada, porque a los meses después vino un cambio de la ley de cooperativa y se subió el capital mínimo, porque una cooperativa para que funcione necesita un capital de trabajo. Una cooperativa de ahorro y crédito me refiero, necesito un capital de trabajo mínimo. Ahora que llevo 6 años entiendo que si nosotros hubiésemos comenzado, pero probablemente no existiríamos, ¿ya? Porque de alguna manera el desconocer la complejidad, la real complejidad y tamaño del desafío en el que nos estamos moviendo, y estar tan así como encandilados con la idea, ¿no es cierto?, nos hizo probablemente bajarle el perfil a ese tipo de cosas y no, a lo mejor son poco realistas si tú lo quieres, pero probablemente si hubiésemos esperado hasta la nueva ley, nosotros no existiríamos, porque redobló la cantidad de capital que se requería para fundar una cooperativa, ¿no? Y dar el paso inicial fue fundamental, ¿ya? Porque es lo que más cuesta muchas veces, ¿no? Y porque pasa en el caso de una cooperativa de ahorro y crédito, cuando tienes que juntar muchas personas, tienes que encontrar muchas personas que estén dispuestas a creer que en algo, ¿no es cierto?, que entregarle su plata a una instancia, ¿ya? ¿Qué más difícil en esta sociedad en la que vivimos que alguien te entregue la plata para que ¿no es cierto?, surja algo, no sé, en los proyectos de vivienda ocurre, pero con la esperanza de que van a recibir una vivienda, digamos, ¿ya? Esto es un poquito más vago, un poquito más, claro, igual todos pensaban que esto, ¿no es cierto?, es para recuperar la inversión en algún momento, ¿ya? Unos más que otros, por cierto, ¿sí? Entonces, es ambos, yo creo que es como una cuestión dialéctica, ¿no? Es ambos, ¿sí? Ahora, sumemos una tercera cuestión.
que nosotros aprendimos lo de lo cooperativo en la marcha, en aprender haciendo. Porque lo único que sabíamos de una cooperativa de ahorro de crédito era la ley de cooperativas. ¿Ya? No sabíamos más que eso, que existía una ley y lo que decía esa ley de cooperativas. Esa es la realidad, digamos, ahora que la miro desde esta distancia. ¿Ya? Y espero que, que sea algo que nos sirva para decir el día de mañana que al final lo que vale es la decisión de hacer algo más que de estar absolutamente empoderado del cómo se hace, ¿no? Porque hoy día me cuestiono y muchas veces me cuestiono y llega un momento y digo, oh, estamos aquí en quesos, a veces siento que es un queso, que es una cosa demasiado grande que no la logramos manejar bien y nos metimos en este queso sin saber en qué nos metíamos. En algún momento yo he sentido esa sensación, ¿ya? Pero probablemente nunca habríamos aprendido todo lo que hemos aprendido si es que no nos hubiésemos lanzado nomás, ¿sí? Porque nadie nos iba a regalar 100 millones de pesos para crear una cooperativa de ahorro y crédito en Mapuche. ¿Entiendes? O sea, o 200 millones de pesos. Eso no, muy poco probable. Bueno, y para ir cerrando, la última pregunta que tenía es acerca de los mayores desafíos que usted ha enfrentado y también los que se vienen con respecto a, o más bien en su posición como presidenta, en este caso de la cooperativa. Así que pudiese relatarme un poco acerca de eso. Los desafíos, bueno, consolidarla. Todavía no, la cooperativa no logra su punto de flotabilidad. Significa que logre cubrir sus gastos de operación y que pueda además entregar una posibilidad de repartirle a socios, ¿no es cierto?, remanente, que es lo que sería como la consolidación, el día que podamos entregarle a los socios y ellos digan, oh, esto funcionó. Ese día los socios van a decir, esto funcionó, ¿me entiendes? Mientras tanto seguimos estando a prueba. Eso es lo que siento. Entonces no hay una consolidación todavía. Y no hay una consolidación todavía porque hubo mucho romanticismo, y yo ahí estoy en una etapa ya de crítica, de autocrítica, ya hubo mucho romanticismo, ya hubo mucha reflexión y probablemente mucha convicción de que lo podíamos hacer igual que aunque no supiéramos mucho sobre el tema. Y claro, se puede hacer, pero si tienes financiamiento asegurado para cada una de esas áreas, porque tú puedes contratar personal que tenga la calificación, la expertise para hacer los temas, pero nosotros no teníamos el dinero para contratar personal que tuviera la expertise, y eso no fue bien calibrado o no fue bien, o los supuestos sobre los cuales se hizo el primer plan de negocio estuvieron equivocados, pues. Probablemente sí se pensó que se iba a necesitar dineros para sueldos, para gerentes, para encargado de contabilidad, para el analista de crédito, para el captador, ¿no es cierto?, para cada una de las, ¿no es cierto?, de las piezas que puedan darle mayor impulso a la cooperativa, ¿ya? Pero se hicieron sobre supuestos equivocados, ¿ya? Su supuesto equivocado suponía un pliegue a la idea, pero masivo, de la gente mapuche, cosa que no hubo, ¿ya? Suponía un apoyo en ese momento había un contexto bastante más favorable que el de ahora, en el sentido de que habían varios alcaldes, era un periodo en donde habían hartos alcaldes mapuche. Entonces uno podría haber dicho, ya, si cada uno de esos municipios, de esas municipalidades, hubiese firmado convenio con planilla, habrían ingresado mucho y ellos cooperaban activamente para que ingresaran socios. Entonces ese era el supuesto, que iban a ellos a plegarse a esa idea, ¿ya? Pero eso fue un supuesto desde una oficina y no un supuesto que fue construido a partir del terreno, de ir antes a plegarlos a la idea, pues, ¿me entiendes? Se supuso que iba a pasar. Entonces hay un tema delicado
que hay que aprender de eso, ¿ya? Y que no puede, vuelva a ocurrir para otras instancias, que hay que hacer los procesos primeros de masificar la idea, y a lo mejor hay que demorarse más, probablemente en masificarla, estábamos muy apurados, porque igual estábamos con la duda, pues. O sea, de hecho, se sabía que iba a salir la nueva ley, y dijeron, si salimos la nueva ley, capaz que no podamos juntar la plata que hay que juntar. Entonces hay que apurarse antes que aprobar la nueva ley. Entonces, estábamos como con una especie de camisa de fuerza. Entonces nos hicieron esos procesos previos que creo que probablemente nos habría generado un mayor apoyo de ese mundo mapuche que estaba en poderes locales, ¿no? Ahí y que con mayor solidaridad de pueblo, así de idea de unidad de pueblo, podríamos haber dado los pasos de este paso de consolidación que todavía no hemos dado mucho más rápido. ¿Ya? Y a lo mejor si se hubiesen cumplido los supuestos que estaban en ese plan de negocio, que decía que iban a ingresar 200 socios mensuales. O sea, era bastante poco realista. 200 socios mensuales iban a entrar. Y con eso, pagando los 5.000 pesos, se hicieron los cálculos y todo eso. Ahora, eso como no se cumplió, nos quedamos sin dinero para poder costear un personal, porque si costeábamos personal, nos quedábamos sin capital de trabajo, sin poder entregar plata para crédito, entonces estábamos ahí en una situación complicada, ¿sí? Entonces, los desafíos son consolidarla todavía, profesionalizarla con mayor fuerza. Iniciamos algo ese proceso con harta dificultad, pero lo iniciamos, profesionalizarla aún más, ya teniendo el personal de captación y de cobranza, ¿no es cierto?, para que realicen el proceso de visitar escuelas, municipios, etcétera. Porque ahora tenemos, incluso hasta con mucho esfuerzo, porque al final esos procesos son muy lentos, porque cuando no eres alguien, la gente no ve que tienes dinero a montones y no ofreces un pool de beneficios, cuesta mucho que la gente quiera plegarse a ti, a tu instancia, ¿ya? Tú la puedes salvar mucho, pero el otro ve el término, ve el corto plazo y estamos en una sociedad que está construida sobre eso. Hoy día presupuesto, o sea, idea de obtener algo a corto plazo, ¿ya? Inmediatez. Yo quiero resultado, beneficio rápido, ¿sí? Y la cooperativa no puede ofrecer resultados, beneficios rápidos. Entonces no tiene muchas posibilidades de competir cuando existen otras instancias que sí pueden ofrecer eso, ¿ya? De modo que existen algunos convenios de cuenta por planilla, pero ni siquiera hemos tenido quien vaya a hacer el proceso de la oferta, pues, de ir a conversar, de hacer las reuniones, qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, eso no lo ha habido, ¿ya? Y cuando lo ha habido, bueno, los procesos se han entrampado, se han vuelto burocráticos, etc. ¿Sí? Entonces ahí hay un gran desafío que es la profesionalización y con ello la consolidación. Y un proceso importante es lo que estábamos viendo adelante. O sea, una cuestión importante es el software, porque el software te permite integrar muchas tareas que se hacen manualmente y liberarían energía para pensar la cooperativa en otros ámbitos, ¿ya? Hacerla crecer. Si no gastamos mucha energía en cumplirle a la DAE sus requerimientos administrativos, ¿ya? Y cumplir al servicio de impuesto interno el tema contable, ¿ya? Y no podemos, no nos queda mucho espacio, tiempo, energía para pensar creativamente la cooperativa para impulsarla, ¿te das cuenta? Eso no ha pasado, y ahora toquemos madera que se están haciendo algunas postulaciones que podría a lo mejor por ahí cambiar algo, ¿sí? Otro punto de potencia, digamos, o de inclinación hacia la profesionalización también de los departamentos de la cooperativa es el desarrollo del reglamento interno de la cooperativa, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿Qué valor usted le pondría, por ejemplo? ¿Qué tipo de potencialidad tendría
este quehacer que actualmente se está realizando, ya sea con la operacionalización de los macroprocesos que tienen que ver con este desarrollo del reglamento interno, ¿en qué influiría, por ejemplo, en este desarrollo sustancial de la cooperativa? Bueno, con la experiencia uno sabe que el hacer no es un hacer así intuitivo, pues. El hacer tiene que tener una construcción de saberes, ¿ya? Y los saberes se plasman en procedimientos que se van repitiendo y que resultan exitosos y que ahorran tiempo y evitan escollos, evitan problemas, ¿no? Entonces, el reglamento interno tiene que ver con eso, con lograr establecer modos de hacer que haga que, ¿no es cierto?, las cosas que se hacen aquí se hagan bien y se hagan en un tiempo más rápido de lo que se hace habitualmente y se eviten errores que a veces nos hacen perder mucha energía, ¿ya? Entonces, es importantísimo un reglamento interno dentro de una cooperativa. Te ayuda a ordenarte, te ayuda a madurar, a crecer institucionalmente, ¿ya? Entonces, si vas estableciendo esos procedimientos de cómo deben hacerse las cosas, se tiene más claro qué es lo que hay que hacer, porque la vida está llena de situaciones que las que no tenías previstas. ¿Y cómo enfrentas eso? Bueno, en el reglamento interno algo te permite ver, ¿no? Y decir ya, esto está previsto. Ya está previsto y aquí, ¿no es cierto?, en esta situación tenemos que hacer A o B. Y si no está previsto, bueno, agreguémoselo, pero ya, ¿me entiendes? Mejoramos ese reglamento interno. Pero es fundamental, ahora que el tiempo que llevamos uno entiende que al principio uno no sabía siquiera que existían los reglamentos internos, qué función cumplían. Pues ahora lo tenemos claro, hoy en día estamos trabajando en la elaboración de una nueva política de crédito y ahí hay que ser clara en cómo definir, luego cómo se va a proceder, ¿me entiendes? Todo eso es fundamental, ahora te das cuenta que hay que precisarlo de antemano, que es sumamente importante para una institución eso, ¿ya? Es parte como de la planificación, pues, o sea, cuando tú vayas a hacer una actividad tenés que pensar antes cuáles son los pasos que va a seguir, ¿ya? Ahora esto es en la menudencia, porque como con el tiempo una institución como una cooperativa tiene muchos procesos, no tiene uno solo, y esos procesos, ¿no es cierto?, hay que irlos identificando, porque al principio ni siquiera uno sabe diferenciar unos de otros, ahora ya sabemos diferenciarlos, ya sabemos diferenciar. Una cosa es, ¿no es cierto?, la colocación del crédito propiamente tal, otra cosa es la administración del crédito mientras ¿no es cierto?, está ejecutándose, ¿sí? Y otra cosa es la cobranza, y cada uno debe tener su modo de operación, digamos, su modo de hacerse. Al principio, como aprendimos haciendo nomás, pero haciendo, así como descubriendo, una medida que camina, hiciste esta cuestión, hay que hacerla, ya, intentemos hacerla, ya. Entonces, pero ya cuando ya llevas un buen caminar, dices, ya, chuta, no, pero es que ahora tratemos de ver no solo de lo que nos ocurre, sino que ver cómo lo hacen otros, y ver cómo aprendemos de eso otros, va a ir mejorando esta forma en que hacemos las cosas. Eso. Parece que terminamos. Sí. ¡Qué bien! Bueno, muchas gracias por su tiempo. Parece que fue mucho, sí, como que agotador. Sí. Va a ser para ti sacar la información.